Muy buenos días, familia. Comenzamos este jueves, que es un día eucarístico, recordando aquel primer Jueves Santo donde tuvo lugar esa cena del Señor con sus discípulos, esa última cena. Bueno, pues hoy tenemos en nuestra parroquia de San Lesmes la adoración eucarística, como todos los jueves. A las 6 de la tarde tenemos una cita para acompañar a Jesús, para darle gracias, para adorarle, para interceder también con nuestra oración por las necesidades de nuestros hermanos. Bueno, pues pedimos al Señor que nos conceda ese don del entendimiento para desentrañar esta palabra que el Señor nos quiere dirigir. Y hoy nos presenta la curación de un leproso. Sabéis que la lepra está prácticamente erradicada en el mundo, pero que en tiempos de Jesús era una enfermedad que obligaba al que la padecía a vivir fuera de las ciudades, a ir con una campanita o a gritar impuro, impuro, para que nadie se acercara, para evitar el contagio y también para no incurrir en esa impureza legal. Por eso estaban condenados a vivir, como digo, en los arrabales de las ciudades, en unas cuevas o donde fuera, y a vivir de la limosna, de la mendicidad. Y además a arrostrar esa conciencia que existía entonces en el pueblo judío de que la enfermedad siempre era consecuencia del pecado personal. Por eso a la humillación, a la pobreza, había que añadir también esa sospecha o esa convicción de que algún pecado habrían cometido para tener esa enfermedad, la lepra. Bueno, pues fijaos cómo el leproso, vamos a escuchar en el Evangelio, que se acerca a Jesús, rompe todas las leyes judías. ¿Por qué? Porque tiene una confianza ilimitada en el poder de Dios, en el poder de Jesús, en que Él es el Mesías, en que Él puede sanarle. Si no, no se habría aventurado a romper esa barrera, ese distanciamiento que imponía la ley y acercarse a Jesús. Y Jesús también rompe todas las normas judías y toca a aquel leproso. Dice el Evangelio que se compadece, se le mueven las entrañas, pero atentos, porque no solamente nos fijamos en la lepra, enfermedad terrible, ¿no? Todos recordamos la historia del padre Damián, ¿no? Que allá en la isla de Molokai, que era una especie de vertedero de todos los leprosos para evitar el contagio, bueno, pues allí él mismo atendiendo a estos enfermos, acompañándoles, dándoles esa esperanza en Jesús, contagió la lepra, ¿no? Os recordáis también aquel episodio de San Francisco cuando por el camino se encuentra con un leproso, ¿no? Y eso le remueve el corazón, la fealdad que produce esta enfermedad, donde se van perdiendo pues la masa muscular, se va deformando el rostro, etcétera. Bueno, pues al ver esta imagen de un leproso, también fue un factor más que ayudó a San Francisco a emprender ese camino de desposarse con la hermana pobreza. Bueno, pues la lepra, digo, que también es signo del pecado. Por eso la lepra produce esa insensibilidad al frío, al calor, etc. Pues también el pecado nos produce insensibilidad para el bien, para la virtud, para la bondad. La lepra es asocial, es decir, nos aparta de los demás. El pecado también rompe la comunión con la Iglesia, rompe la comunión con Dios, nos relega pues a nosotros mismos, separados, como digo, rompiendo esa comunión con Dios y con los hermanos. El pecado es humillante porque nos hace ser esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Y además, lo mismo que la lepra es contagiosa, también el pecado se contagia. Por eso tenemos que buscar esos ambientes donde vivamos la virtud, donde vivamos también lejos del pecado y buscando siempre esas personas, esos testimonios que nos ayuden a crecer. Jesús impone silencio al leproso. Le dice que no cuente que ha sido curado. En cambio, el leproso no cabe en sí de gozo al ser curado. Fijaos lo que supuso para él volver a renovarse la piel, la carne, recuperar la carne que se había podrido, que se había destruido, ¿no? Pues no puede menos de contarlo. Jesús le impone silencio, pero eso es como una olla express que tiene que explotar en ese agradecimiento y en esa comunicación. Fijaos que nosotros hoy buscamos siempre la publicidad de algo existe si sale en las redes sociales, en el Facebook, etcétera. Nosotros también tenemos que vivir esa actitud de modestia, de humildad, de no buscar que todo se publicite, sino también vivir el realismo de la vida ordinaria.
nosotros también le podemos decir al Señor: Señor, si quieres puedes curarme, si quieres puedes limpiarme, tócame y sáname. Jesús no le cura por lástima, sino que le cura por la ternura de su corazón. Y fijaos que al final hay un detalle que se nos puede escapar. Dice que Jesús se tuvo que quedar fuera de la ciudad. Claro, había tocado a un leproso. Él asume la condición del pecador, del leproso, ¿no? Y también se queda fuera de la ciudad. Es, digamos, relegado a los márgenes de la ciudad, pero aún así la gente se acercaba a él. Jesús asume sobre sí nuestro pecado. Vamos a poner delante del Señor pues nuestras lepras, nuestros pecados, para que Él, desde nuestro arrepentimiento, también nos perdone y nos restablezca a la comunidad, a la iglesia. Lo mismo que el leproso también, después de presentarse a los sacerdotes, como era de ley, pues es reincorporado a la vida ordinaria. Pues pensemos también si nosotros marginamos, separamos, discriminamos. Hoy estamos viviendo esta enfermedad del COVID-19 que nos obliga a estar aislados. Pensemos también si, aunque sea por teléfono, en la oración, en detalles concretos de acercar la comida a alguien que sabemos que padece esa enfermedad, pues si nosotros estamos cercanos y somos sensibles y también se nos conmueve el corazón y somos capaces de aliviar ese sufrimiento, pues que el Señor nos bendiga, que nos proteja, que nos acompañe en este día y sane también a todos los enfermos del alma y del cuerpo.